aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol, más allá del sol. Tengan todos muy buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos grandemente. María Elena Loría, otra vez aquí con ustedes, trayéndoles todas estas delicias que el Señor nos quiere compartir para tener una excelente semana, para aprender cada día más de Él, para ser mejores cada día, porque la verdad es que necesitamos mejorar nuestra vana manera de vivir y tener una vida de acuerdo a Cristo Jesús. Bueno, pues entonces hoy les traigo un nuevo tema, es la controversia cristológica en el seno de la Iglesia Adventista. Y vamos a ver el nuevo marco histórico adventista. Y también vamos a ver preguntas, las primeras reacciones al libro Cuestiones sobre Doctrina, sobre este tema, lógicamente, ¿verdad? Entonces, ese es el tema para hoy y me complace mucho en presentárselos. Para mí es importante exponer estos estudios de los pioneros, todos los cuestionamientos que se hicieron sobre la humanidad y la divinidad de Cristo, porque como se los dije en programas anteriores, esto nos ayuda a dilucidar cuál es la actitud que debemos asumir, cómo debemos seguir a Cristo. Él es nuestro patrón a conducta a seguir, cómo debemos mejorar para ser idóneos para entrar en las alturas de los cielos. Y ellos, como grandes estudiosos, dedicaron bastante tiempo a esta labor, para que nosotros la pudiéramos disfrutar en este momento y para obtener de ella un gran aprendizaje. Entonces vamos a elevar una oración al Señor para que Él nos ayude y nos guíe en esta programación, para que esté siempre con nosotros, para que su Santo Espíritu no se aparte nunca de nosotros y poder seguir aprendiendo cada día más sobre Él. Amantísimo Padre, te damos gracias por estas gotas de sabiduría que nos das, porque no nos puedes dar más, porque nuestro intelecto no lo soportaría, Señor. Y nuestra vana manera de vivir nos haría colapsar. Pero hoy estamos delante de tu presencia para darte las gracias por esta sabiduría, por el entendimiento, por el conocimiento, por la atención y el cuidado que tenés para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a exponer de la mejor manera posible y a entenderla de la mejor manera posible para así poder sacar el mejor fruto de todas estas enseñanzas. Te damos gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya lo hemos visto en otros programas que Dios en Cristo condenó el pecado, no por pronunciarse contra él como un simple juez sentado en un tribunal, sino que viniendo y viviendo en la carne. Se supuso que la Iglesia Adventista rebaja la persona y la obra de Cristo. Mucha gente pensó eso, que al darle humanidad a Cristo se estaba rebajando a Cristo, y no es así, no es así. En ningún momento se ha menospreciado la obra de Cristo como ser humano, ni tampoco se ha igualado Él a nosotros nada más en cuanto a carne y sangre. En cuanto a espíritu, no.
Esa es la pequeña gran diferencia, en donde él se apegó a su Padre, le obedeció al Espíritu Santo que lo guiaba y moraba en él. Esa es la gran diferencia de él con nosotros. Así es que él es un digno patrón de conducta a seguir. ¿Por qué se creyó esto? Porque al enseñar que su humanidad participó en nuestra pecaminosa y caída raza, la mayoría de las denominaciones siempre había mantenido la humanidad de Cristo como sin pecado, santa y perfecta. Lógicamente que él fue sin pecado y su humanidad fue santa y perfecta, en espíritu, en alma, no en cuerpo. Que no quiere decir eso que su cuerpo cayó y pecó, no. Lo que indica es que él tenía el mismo sentimiento, las mismas cualidades físicas que nosotros podemos tener, pero sin pecar. Él asumió nuestra naturaleza humana, no nuestras propensiones pecaminosas. La propensión al pecado, él no la tenía. Nuestro pecado y culpa le fueron imputados porque él no pecó, pero estos pecados que le fueron imputados no eran realmente suyos, no eran sus pecados. A través de nuestra historia denominacional, siempre tuvimos una clara comprensión del asunto como sería deseable. De hecho, ese punto particular de las teologías adventistas provocó severas críticas por parte de muchos eruditos bíblicos, tanto los de nuestra fe como los de afuera. Altamente criticados. A lo largo de los años fueron hechas afirmaciones en sermones y ocasionalmente en impresos, que considerados básicamente han desacreditado la persona y la obra de Cristo. Hemos sido acusados de hacerlo totalmente humano, totalmente. Nuestro Señor participó de nuestra limitada naturaleza humana, sí es cierto, pero no nuestra carnal y corrupta naturaleza. Él no era así como nosotros somos, con todas las propensiones para el pecado y la concupiscencia. En él no hubo pecado, no lo hubo, ni ya sea heredado o cultivado, como es común en todos los descendientes naturales de Adán. Cristo realmente participó de nuestra naturaleza humana, pero no de nuestra naturaleza carnal. Cuando él entró en la familia humana, lo hizo con esta raza que estaba debilitada por la degeneración. Por millares de años, la humanidad fue físicamente deteriorada. Comparada con Adán y su inmediata posteridad, la humanidad, cuando Dios apareció en la carne humana, había disminuido en estatura, en longevidad y en vitalidad. Yo me pongo a pensar, imagínense cuando Dios hizo las plantas, los animales, toda la creación, estaba en su pureza, toda esa naturaleza estaba pura, no estaba degradada, porque recordemos que cuando Adán y Eva cayeron, Cristo echó a los Adán y Eva, los sacó del huerto del Edén. ¿Por qué los sacó del huerto del Edén? Porque ahí estaba el árbol de la vida, y si ellos más se mantenían alimentándose del árbol de la vida, iban a ser eternos. Entonces los sacó de ahí, pero también recordemos que la tierra recibió su parte en la maldición. Entonces se llenó de cardos y llenó de espinos y de malas hierbas que venían a debilitar
la creación de Cristo Jesús. Entonces, pasando miles de años, miles de años, toda esa naturaleza, todas esas plantas no estaban en la fortaleza, por decirlo así, de cuando fueron creadas. ¿Y de qué nos alimentamos nosotros? De lo que produce la tierra. Entonces la raza humana fue debilitándose en estatura, en longevidad y en vitalidad. Además, recordemos que el pecado, la pena del pecado es la muerte. Entonces el pecado nos enferma. Y cargando tantos años de pecado y tanta herencia pecaminosa, la raza lógicamente que tenía que debilitarse. Cuando leemos que Jesucristo tomó la naturaleza del hombre, es imperativo reconocer la diferencia entre la naturaleza humana en el sentido físico de la palabra y la naturaleza humana en el sentido teológico del término. Él tomó nuestra naturaleza, sí es cierto. Esto es nuestra forma física, pero no poseía las propensiones que nosotros tenemos hacia el pecado. Cuando el encarnado de Dios entró en la historia humana y se hizo uno con la raza humana, entenderemos que él poseía la impecaminosidad de la naturaleza con la cual Adán fue criado en el Edén. Cuando Adán fue criado en el Edén, no tenía pecado, era perfecto. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Cristo vino a este mundo, ya no tenía esa impecaminosidad. El ambiente que Jesús vivió también era trágicamente diferente de aquel que Adán conocía antes de la caída. Todo el medio ambiente en que Cristo se desenvolvió, nada tenía que ver con el ambiente en medio del cual Adán estuvo en el huerto del Edén. Nuestros pecados le fueron imputados y así vicariamente Él asumió nuestra pecaminosidad y caída naturaleza. Vamos a la primera imagen, que es Isaías 58, 12, que dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ok, Cristo vino a restaurarnos, vino a restaurar la tierra, a darle un nuevo auge, a darle un nuevo empuje a la humanidad. Porque como íbamos, perdónenme lo que voy a decir, de caída, no hubiéramos podido existir en la actualidad. Entonces Él vino a revitalizar la tierra, a revitalizarla. El pecado fue colocado en Él. El pecado nunca tuvo parte en Él. Esa es la gran diferencia. El pecado fue puesto en Él, pero no fue parte de Él. Era exterior y no interior. El pecado era exterior porque eran nuestros pecados, no eran los pecados que Él había cometido. Todo lo que Él asumió no era inherentemente suyo. Lo tomó, sí es cierto. Lo aceptó, también es cierto. Fue acto suyo mediante su consentimiento personal. Él asumió toda mi pecaminosidad, tu pecaminosidad, voluntariamente, por amor a usted y a mí, Por otra parte, Cristo fue tentado en todos los puntos como nosotros. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 4,
Hebreos, espere para ver, no la puse. No hay problema. Aquí tenemos el machete de nosotros, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, vamos a ver, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todos los puntos, como nosotros, en todos. Ese es un pensamiento confortador y maravilloso, porque, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Y si Cristo, que fue Cristo, fue tentado, con mucho más razón nosotros, que somos pecaminosos. Pero recordemos que aun cuando esto sea verdadero, también es verdad que Cristo era sin pecado. Su naturaleza fue tentada, pero no contaminó al Hijo de Dios. El pecado no lo contaminó, porque Él decidió no pecar. Todo esto es importantísimo para nosotros, pero vienen los cuestionamientos, las cuestiones sobre doctrina. Vienen los cuestionamientos, vienen las preguntas, vienen las interrogaciones, en donde se nos dice por qué, para qué. Es cierto, demuéstremelo. Hay otro problema que es en los temas de la salvación. ¿Es por gracia o es por obras? Ese es un dilema. Y en la actualidad, ese es uno de los temas mayormente tratados en las diferentes congregaciones, en las diferentes iglesias. ¿Somos salvos por obras o somos salvos por gracia? Otro de los asuntos es la distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. Son dos leyes diferentes, pero hay una gran diferencia, las confunden. Y entonces dicen que la ley fue clavada en la cruz del Calvario, pero que fue la ley moral. No, fue la ley ceremonial. Otro de los problemas es el antitipo del macho cabrío expiatorio. Otro de los problemas es la identidad de Miguel. Y así por delante, a través del amplio elenco de creencias y prácticas fundamentales de los adventistas, que cubriendo doctrinas y profecías, son las respuestas a numerosas cuestiones doctrinarias hechas por los evangélicos. Todas estas preguntas se las hace la gente. ¿Estamos salvos las repito, estamos salvos por gracia o por obras? ¿Qué pasa con la ley moral y qué pasa con la ley ceremonial? ¿Qué pasa con el macho cabrío expiatorio? ¿Es Miguel realmente Jesucristo? Y así sucesivamente. Son cualquier cantidad de incógnitas. Por otra parte, las enfermedades, debilidades, fallas, son cosas que nosotros en nuestra caída y pecaminosa naturaleza tenemos que enfrentar. Para nosotros son naturales, inherentes, pero cuando Él las soportó, las tomó no como algo innato suyo, sino como nuestro sustituto. Cristo la sufrió en su perfecta e impecable naturaleza. Lo que quiera que Jesús haya asumido no fue suyo, intrínseca y congénitamente. Todo lo que Él recibió, lo soportó. Cargas, penalidades, nuestras iniquidades, males, fragilidades de nuestra naturaleza. Y fue asumido por Él y soportado vicariamente. El marco histórico del adventismo
difiere significativamente de la enseñanza tradicional sobre la naturaleza humana de Cristo en 4 puntos que voy a mencionar. El primero, Cristo tomó la naturaleza espiritual de Adán antes de la caída, lo que quiere decir es una naturaleza humana impecable. Eso es una de las cosas que la iglesia, las diferentes congregaciones, las diferentes iglesias lo dicen, que Él tomó la naturaleza humana antes de la caída. Y al decir nosotros que fue después de la caída, eso entra en cuestionamientos, en controversias, en discusiones. Segundo, Cristo heredó apenas las consecuencias físicas de la pecaminosa naturaleza humana, o su herencia genética fue debilitada por 4000 años de pecado. Eso es otro de los temas que entran en cuestionamiento, porque si Él fue criado antes de la caída, Él no podía recibir esas consecuencias físicas, o esa genética que había en Él, no las podía recibir. Pero si nosotros decimos que fue engendrado, que su madre lo engendró en pecado, allá hay una gran diferencia. Tercero, la diferencia entre la tentación de Cristo y la de Adán permanece únicamente en la diferencia del ambiente y las circunstancias, sin participar de su naturaleza pecaminosa. Eso es otra gran controversia. Y cuarto, Cristo llevó vicariamente los pecados del mundo, no en realidad, sino apenas como sustituto del hombre pecador, sin participar de la naturaleza pecaminosa. Esa es otra cuestión, otro tema que cuestionan demasiado, porque piensan que al decir nosotros que llevó vicariamente los pecados del mundo como sustituto, sin participar de nuestra naturaleza pecaminosa, estamos diciendo cosas que no deben de decirse. Y ahí viene la gran incógnita, las grandes preguntas de las que la gente se hace. Y no las culpo, yo no las estoy criticando, porque son preguntas que durante muchos años yo me hice también. Y yo las cuestioné. Y yo no entendí. Pero hay que aprender de la palabra de Dios, hay que profundizar en la palabra de Dios para poder llegar a puerto firme en todo este conocimiento y entender cada día mejor a Cristo Jesús. Por otra parte, Elena de White recomienda, esa es una recomendación que ella hizo que es muy acertada, que seamos cuidadosos extremadamente cuando se trata de la naturaleza humana de Cristo. No se debe poner delante del pueblo un hombre con propensiones para el pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue criado por un ser puro e impecable, sin una mancha de pecado sobre sí. Él era a imagen de Dios. Él podría caer y cayó por medio de la transgresión. A causa del pecado, su posteridad nació con inherentes propensiones a la desobediencia. Pero Cristo fue el unigénito, Hijo de Dios. Él tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos en que la naturaleza humana es asaltada. Él pudo haber pecado, caído, pero ni por un solo momento hubo en él cualquier mala propensión. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de todas estas cosas para que no seamos mal interpretados. Nunca hubo de modo alguno, se debe dejar la más leve impresión sobre las mentes humanas de que había en Cristo una mancha, una inclinación para el mal, o que Él de algún modo
haya cedido a la corrupción. Jesús fue tentado en todos los puntos, como el hombre es tentado. Sin embargo, Él es llamado el Santo. Que cada ser humano tenga cuidado de no hacer a Cristo totalmente humano, tal como uno de nosotros, pues esto no puede ser. No deberíamos tener ninguna duda con respecto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. No debemos dudar de ninguna manera, nunca, 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 porque Él es nuestro patrón de conducta a seguir. Él es la imagen perfecta que nosotros debemos tener en nuestra mente. No debemos imitar al hombre, porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, para que cuando nos veamos al espejo, veamos a Cristo en nosotros, para que cuando otras personas nos vean, vean a Cristo en nosotros. Es muy difícil, no estoy diciendo que sea fácil. Imitar a Cristo no es fácil, pero lo debemos intentar. Debemos tratar de tener una imagen perfecta de Él y esa imagen llevarla a nuestras vidas. Vamos por otro lado a ver las primeras reacciones al libro Cuestiones sobre Doctrina. Hubo grandes opositores a la doctrina de Elena de White sobre la humanidad y la divinidad de Cristo. Grandes oposiciones. Eso revolcó a todos los estudiantes de la palabra de Dios. Había en ese momento 40 teólogos bajo el liderazgo de Francis D. Nichols, que estaban trabajando en el comentario bíblico adventista del séptimo día. Desconocemos la posición que los diversos comentaristas tenían sobre la naturaleza humana y divina de Cristo, pero las dos epístolas neotestamentarias que tratan directamente la cristología fueron designadas a los teólogos que eran ardientes defensores de la posición tradicional. A un señor Andreasen se le asignó Hebreos y a otro señor Maxwell se le asignó Romanos. Entonces, no vamos a entrar en detalle que eso era lo que ellos creían o qué era lo que estaban haciendo. No. Vamos a ir dilucidando, porque lo que me interesa es que quede claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Vamos a la siguiente imagen. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Rey de Gloria se dispuso a humillarse a sí mismo hasta la caída humanidad. Él pondría sus pies en las pisadas de Adán. Él tomaría la naturaleza caída del hombre y contendería con el fuerte adversario que triunfara sobre Adán. Eso es el comentario de Génesis 3:15. Por otra parte, vamos con Isaías 52:2-3. 53:2-3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no le estimamos. Ese fue Cristo Jesús. Ese fue Cristo Jesús para nosotros. Por un instante piense en la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí la caída y sufridora naturaleza humana, degradada, corrupta por el pecado. Soportó todas las tentaciones con las cuales el hombre es asediado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues haciendo así, él podría asociarse con los pecaminosos y sufridos hijos e hijas de Adán. Por un instante piensa en todas las humillaciones que él sufrió. Golpeado, escupido, flagelado, desnudo públicamente. Lo desnudaron públicamente, porque en todas las imágenes nosotros lo vemos que le tapan sus genitales con un trapo ahí. Pero no, a él lo guindaron del madero desnudo. Imagínense qué humillación. Aparte de la humillación que él sentía de haber cargado sobre él todos nuestros pecados. Porque cuando uno es descubierto de un pecado es humillante para nosotros. Ahora imagínense cargar todos los pecados. Todos, absolutamente todos los de la humanidad. Vamos a la siguiente imagen. Mateo 4, del 1 al 4. Mateo 4, del 1 al 4, que dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Redentor, en quien estaban unidos lo humano y lo divino, permaneció en el lugar de Adán y soportó un terrible ayuno de casi 6 semanas. La extensión de ese ayuno, la más fuerte evidencia de la pecaminosidad y del poder del apetito depravado sobre la familia humana. Una de las tentaciones más grandes para el ser humano es la comida. Hay gente, yo digo, hay que vivir, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Pero hay gente que vive para comer. Esa es una de las mayores tentaciones. Y sin embargo, él soportó un ayuno de casi 6 semanas. Ahora, eso no quiere decir que nosotros hagamos un ayuno de 6 semanas. Jamás. No lo soportaríamos. Pero debemos debemos de dejar de ser tan golosos como somos, porque la verdad es que somos muy, perdónenme la palabra que voy a decir, pero muy angurrientos, porque no podemos ver comida porque nos desesperamos y queremos comérnosla toda, más si está rica, ¿verdad? Porque si no nos gusta y está fea, pues no tiene ningún sentido la tentación. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Bueno, como ya habíamos leído del 1 al 4, vamos a leerlo del 5 al 11. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó
y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Por qué se fue el diablo? Porque uno de los principales problemas de Satanás es la adoración. Él quiere que lo adoren a él. Y cuando Cristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y solo a él servirás. Fue una estocada que le dio. Fue una estocada que le dio, la verdad es esa. Y entonces se alejó porque ya él no iba a soportar más que le dijera. Aquí Cristo venció en lugar del pecador. 4000 años después de Adán, haber vuelto las espaldas al resplandor de su hogar. Cristo soportó los pecados y las debilidades de la raza como existían cuando Él vino a la tierra para socorrer al hombre, en pro de la raza, con las debilidades del hombre caído sobre sí. Él vino para resistir las tentaciones de Satanás. En todos los puntos en los cuales somos tentados, y a fin de erguir al hombre caído, Cristo precisaba alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana, cargó nuestras debilidades y arrostró la degeneración de la raza. El que no conociera pecado se hizo pecador por nosotros, Vamos a la siguiente imagen, Lucas 22:4. Lucas 22:4, que dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Ay, qué versículo más terrible, porque esto nos demuestra su naturaleza física, su naturaleza humana. No era ficticia. La naturaleza humana que Él tomó sobre sí. Él asumió la naturaleza humana y en ella vivió. Tomó todas nuestras enfermedades. Él no solamente se hizo carne, sino fue formado en semejanza de carne pecaminosa. Para mí este es el versículo que mejor, por decirlo así, nos demuestra la naturaleza humana de Cristo. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 3 y el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana. Fue tentado en todos los puntos como la naturaleza humana es tentada. Él podría haber pecado. Él podría haber caído. Pero ni por un momento había en él propensión para el mal. Es un inexplicable misterio por los mortales que Cristo pudiese ser tentado en todos los puntos, como nosotros lo somos, y sin embargo ser sin pecado. Eso nosotros nos cuesta mucho entenderlo. Él se humilló a sí mismo cuando estuvo en forma humana, para que pudiese comprender la fuerza de todas las tentaciones en las cuales el hombre es asediado. Es increíble. La verdad es que solo el amor tan grande que Él nos podía tener, podía hacer eso por nosotros. Solo por amor tan grande que Él tenía por nosotros, lo hizo actuar de esa manera. Vamos a leer Romanos 5 del 12 al 19, pero como siempre no me caben en una sola imagen, la divido en varias imágenes. Primero vamos a leer Romanos 5 del 12 al 14. Dice así: por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Continúo con la siguiente imagen, Romanos 5 del 15 al 16. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, vuelvo a leer, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Continúo. Romanos 5 del 17 al 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino a la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el último, Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En carne humana, él fue al desierto para ser tentado por el enemigo. Él conoce las debilidades y las enfermedades de la carne. Fue tentado en todos los puntos como nosotros. Vamos a la siguiente imagen. Romanos 8, del 1 al 3. Romanos 8, del 1 al 3, que dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo enfrentó, venció y condenó al pecado en la esfera que había ejercido previamente su dominio y señorío. La carne, la escena de los anteriores triunfos del pecado, ahora se volvió el escenario de la derrota y la expulsión. Bendito sea mi Dios, bendito sea Cristo Jesús. Vamos a la siguiente imagen, Filipenses 2, 5, 8, que dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver, Romanos, espérese un momentito. Bueno, vamos a Romanos 8 del 1 al 3. Romanos 8 del 1 al 3. Ese es que me brinqué y leí la de Filipenses, fue que me equivoqué. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, sí, este fue el que leí,
estoy Romanos 8 del 1 al 3. Cristo enfrentó, venció y condenó el pecado en la esfera en que había ejercido previamente su dominio y señorío. Ok, vamos con Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir, ya lo leímos también. Ahora vamos a leer el comentario. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Ella es condenada, es cadena dorada que liga nuestra alma a Cristo, a través de Cristo a Dios. Eso es lo que tenemos que sentir, que la humanidad de Cristo es como una cadena de oro, que el eslabón es Cristo, que nos une a nosotros con el Padre eterno. Hebreos 2, del 14 al 16. Hebreos 2, del 14 al 16, que dice así. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo estaban unidos lo humano y lo divino, el Creador y la criatura, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraban en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. La victoria y la obediencia es la de un ser humano real. Real. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores a causa de nuestros equivocados puntos de vista sobre la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le conferimos a su humana naturaleza un poder que no es posible al hombre, tener en su conflicto con Satanás, destruimos la entereza de su humanidad. Satanás exhibió su conocimiento de los puntos débiles del corazón humano y aplicó su mismo poder para obtener ventaja de la debilidad de la humanidad de Cristo, que Cristo había asumido para vencer sus tentaciones en pro del hombre. Él se aprovechó, él sabía cuáles eran las debilidades de la raza humana, pero en Cristo falló. No debemos colocar la obediencia a Cristo en sí misma como algo para lo cual él estaba especialmente dotado de una naturaleza divina, porque él permaneció delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como sustituto del hombre. Si Cristo poseyese el poder especial, el cual no es un privilegio que el hombre tenga, Satanás había extraído el máximo provecho de esa cuestión. Al respecto de la expresión sin pecado, Andresen escribe: en esto yace el inescrutable misterio de la vida perfecta de nuestro Salvador. Por primera vez, la naturaleza humana fue conducida a la victoria sobre la tendencia para pecar. Y a causa de la victoria de Cristo sobre el pecado, nosotros también podemos triunfar sobre él. Si Cristo estaba exento de pasiones de la humanidad, él hubiera sido diferente de los otros hombres, ninguno de los cuales tuvo esa condición. Esto es trágico y completamente opuesto a lo que los adventistas han enseñado y creído. Cristo vino como hombre entre hombres, no solicitando favores,
ni recibiendo cualquier consideración especial. De acuerdo con los términos del pacto, él no debía recibir cualquier ayuda de Dios que no estuviese disponible para los otros hombres. Esto sería una condición necesaria si su demostración debiese ser algún valor y obra aceptable. El menor desvío de esa ley invalidaría la experiencia, nulificando el contrato, vaciando el pacto y efectivamente destruyendo toda esperanza para el hombre. Un Salvador que nunca fue tentado, que nunca combatió las pasiones, que nunca ofreció un gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas al que lo podía librar de la muerte, que aún siendo hijo aprendió la obediencia por medio de aquello que sufrió, que estaba exento de las cosas de un verdadero Salvador precisa experimentar. Tal Salvador es lo que es una nueva teología, que es la que se nos ofrece. Esa no es la especie del Salvador que yo necesito, ni el mundo tampoco. Alguien que nunca luchó con pasiones no puede tener ninguna comprensión de su poder, ni jamás experimentó un gozo de vencerlas. Si Dios le concedió favores especiales y expresiones a Cristo, en el mismo acto, Él lo descalificó para su obra. No puede haber herejía más dañina que esa. Anula al Salvador, lo sustituye por una personalidad débil, no considerada por Dios como capaz de resistir y conquistar las pasiones que Él le pide al hombre que venza. Pasión puede ser equiparada con tentación y eso no es pecado. Un pensamiento impuro puede ocurrir espontáneamente y aún en una ocasión sagrada, pero no contamina. No es pecado a menos que sea tolerado y acariciado y nutrido. Un deseo profano puede repentinamente entrar en la mente bajo instigación de Satanás, pero él no es pecado si no es acariciado. La ley de la herencia aplica pasiones y no a las contaminaciones de este mundo. No podría ser llamado santo, como está en Lucas 1:35, que no lo vamos a leer, se los dejo de tarea. Aún los hijos del Padre no creyentes son llamados santos. También, 1 Corintios 7:14, una declaración que debería ser conforme a las esposas de tales hombres. Como adventistas no creemos en el pecado original. Cristo no estaba exento de pasiones, ni era inmune a ellas. La gran ley de la herencia fue decretada por Dios para hacer la salvación posible, y es una de las leyes elementales que nunca fue abrogada. Anules esa ley y no tendremos un Salvador que pueda servir de ayuda o ejemplo para nosotros. Jesús aceptó la ley y así hizo posible la salvación. Enseñar que Cristo está exento de esa ley niega el cristianismo y hace la encarnación irreal. Esto así en pura carrera, porque la verdad es que lo dije en pura carrera. Este programa es mejor preferiblemente oírlo 1, 2 y 3 veces si fuera posible, para que nos aclare más cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra creencia y qué es lo que creemos del Dios y del Padre y del Hijo. Eso es lo que creemos. Y no nos queda más que amarlo, como Él nos amó a nosotros. Que Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana, que Dios los proteja y los guarde, que ojalá escuchen este programa 1 y 2 veces para tener una mejor idea de la creencia, de los estudios realizados por nuestros pioneros, y que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que
allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida,